con nuestro estudio consecutivo del glorioso Evangelio de Juan. Estamos estudiando el capítulo 5. Ya hemos considerado los primeros 23 versículos de este capítulo 5. El día de hoy meditaremos en Juan capítulo 5, versículos 24 al 29. Pero antes de leer vamos a encomendarnos al Señor. Amado Dios, una vez más invocamos tu nombre y pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu en estos momentos. Quita toda distracción, sueño, pereza. Y Espíritu Santo, te ruego que dispongas la mente y el corazón de todos los presentes en este lugar y aún de los que están escuchando o están conectados por las redes sociales, mi Señor. Úsanos para tu gloria. Toca las conciencias y enséñanos a ver la grandeza y la gloria de Cristo, Espíritu Santo. Toma mis palabras y guíame, Señor, para que lo que yo enseñe sea conforme a tu verdad. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Juan capítulo 5, versículos 24 al 29. Leemos juntos la palabra de Dios. Juan 5, 24 al 29, que será el pasaje en el cual vamos a estar meditando en el día de hoy. Dice así, palabras de Cristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Estas palabras son supremamente profundas y maravillosas. La enseñanza para hoy lleva por título, oír y creer la palabra de Dios. Oír y creer la palabra de Dios. Este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es la continuación de las sorprendentes afirmaciones que Cristo hizo ante los judíos o autoridades religiosas, las cuales lo acusaron de quebrantar el día de reposo y hacerse igual a Dios, y que por estas dos causas procuraban matarlo. Pero lejos de intimidarse por sus amenazas de muerte, el Señor Jesús proclamó su grandeza, dignidad y divinidad ante ellos sin temor, afirmando en primer lugar que Él era igual a Dios en todas sus obras. Él dijo en el verso 19, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él es igual a Dios en todas sus obras. En segundo lugar, afirmó que era igual a Dios el Padre en poder y soberanía para dar vida. Él dijo en el verso 20, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y aquí entiéndase vida física y vida espiritual. Y en tercer lugar, Cristo dijo que Él era igual al Padre en juicio.
Él dijo en los versículos 22 al 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que Cristo proclamó de sí mismo que Él era igual al Padre en juicio, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Entonces, nuestro pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy tiene 4 grandes e incuestionables enseñanzas que el Señor Jesús proclamó de sí mismo, y al mismo tiempo habla de 4 cosas importantes como son las 4 resurrecciones que se mencionan ahí en el pasaje. Entonces vamos a iniciar meditando en la primera enseñanza. En primer lugar, en Juan 5, 24 y 25 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. En primer lugar, vemos en el versículo 24 que el Señor Jesús proclamó de sí mismo que la salvación de nuestras almas y la vida eterna dependen de que escuchemos su palabra y creamos al Padre que le envió. De allí depende la salvación de nuestras almas. El Señor Jesucristo asegura con 2 enfáticos de cierto. Es decir, les aseguro que el hombre o la mujer que oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna. 2 palabras para resaltar en este pasaje: oír y creer. ¿Oír qué cosa? La palabra de Dios, y creer la palabra de Dios. Por supuesto, ese oír mencionado allí es mucho más que una mera audición, y ese creer es algo más que un mero asentimiento. Se refiere al oír con fe, es decir, se refiere al oír atentamente, con un corazón dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Es el mismo oír del que del que habló Dios y exhortó a Israel a obedecer en la famosa profecía de Deuteronomio capítulo 18 versículos 15 al 19, que anunciaba al Mesías prometido que vendría para que lo oyeran y lo obedecieran, o si no les pediría cuentas. Miren lo que dice Deuteronomio 18, 15 al 19. Dice así, Deuteronomio capítulo 18 versículos 15 al 19. Profeta de en medio de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él que oiréis. Dice allí claramente Moisés al pueblo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Verso 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿De quién estaba profetizando aquí Moisés? Del Señor Jesucristo, del profeta que vendría y que hablaría las palabras que Dios le daba. A él oiréis.
Y cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, porque Jesucristo vino a hablar las palabras del Padre, dice, yo le pediré cuentas. Ahora, regresando a nuestro pasaje, nos hacemos una pregunta. ¿Quiénes son los que oyen atentamente y creen la palabra de Dios? Es una muy buena pregunta. ¿Todos? Pues lamentablemente todos no. Muchos vienen a esta iglesia y oyen y después se van y nunca más vuelven. ¿Quiénes son los que oyen y creen la palabra de Dios? Y la respuesta es las ovejas que el Padre le da a Cristo. Escuchen lo que dice Juan 10, versículos 27 al 29. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, cuando la Escritura nos dice en el texto que estamos estudiando, en el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Realmente está haciendo referencia a quienes, a las ovejas del Señor. A las ovejas del Señor mencionadas aquí, como estamos viendo en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eran ovejas, pero no tenían vida eterna. ¿Quién les dio vida eterna? Cristo. ¿Por qué vinieron a Cristo? Porque el Padre se las da a Cristo. Por eso estamos llamados a predicar el Evangelio a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Porque en toda nación, pueblo, tribu y lengua hay ovejas del Señor que oirán su voz y vendrán a Cristo. No todos los que oyen vendrán, tristemente. No todos los que oyen asentirán a la voz del Señor. ¿Quiénes son los que oyen atentamente y creen la palabra de Dios? Son aquellos a quienes el Señor abre su entendimiento para creer y obedecer la palabra predicada, como lo vemos en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos 13 al 15. Vaya rápidamente conmigo a ese texto. Hechos 16, 13 al 15. Busque su Biblia, no se duerma. Allí en el lugar donde está, conocerá usted la verdad del Señor. Hechos 16, 13 al 15 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Lidia era religiosa, tenía temor de Dios, pero no era creyente en Jesucristo. Sin embargo, cuando salieron a hacer la oración al río y Pablo comenzó a disertar el Evangelio de la gracia, dice que la mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿sí notan? Estaba oyendo lo que Pablo decía. Y el Señor
abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra que Pablo estaba predicando. ¿Quién hizo la obra en Lidia? El Señor. Yo ruego a Dios que usted hoy que está escuchando estas palabras que tienen sentencia de vida eterna o de condenación eterna, usted, por el poder del Espíritu Santo, Dios en su gracia y misericordia le abre el entendimiento para que crea que Cristo es el único medio de salvación dado a los hombres para tener vida eterna y perdón de pecados. Porque muchos lo conocen de teoría, pero realmente no han rendido su vida al Señor. Miren que Lidia inmediatamente, ¿qué hizo? Se bautizó con su familia y le rogó a los misioneros que se quedaran en casa, evidencia de que creyó realmente. Porque uno puede escuchar y entrarle por un oído y salirle por otro. Necesitamos que Dios abra el entendimiento para que la palabra de Dios se anide, germine, crezca y produzca fruto en esa persona. El apóstol Pablo dijo: todo aquel que en verdad ha oído al Señor y ha sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, se despoja del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y se reviste del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Eso está en Efesios capítulo 4, versículos 21 al 24. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, vemos en este verso 24 que el Señor Jesús proclama de sí mismo 3 inigualables bendiciones para aquel que verdaderamente oye y cree al que le envió. Dice el versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 3 inigualables bendiciones para aquel que verdaderamente oye y cree al que le envió, al Padre. La primera bendición es que esa persona disfruta de una salvación en el presente, de una salvación que ya es una realidad, que se extiende por la eternidad. El Señor dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá, tiene desde ya vida eterna. No tiene que esperar a morirse y resucitar para obtener la vida eterna. Desde el mismo momento que cree, su alma tiene vida eterna, porque es unida al Padre, ya disfruta de la eternidad con Dios. Esto significa que es heredero del cielo, aunque se encuentre en la tierra y aún sea mortal. Esto significa que ya ha sido bendecido con toda bendición celestial en los lugares celestiales en Cristo, aunque se encuentre en este mundo. Y la segunda bendición que menciona el texto, del que oye la palabra de Cristo y cree en el Padre que le envió, es que no vendrá a condenación, dice el texto. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Precisamente no vendrá a condenación porque ha sido justificado de sus pecados y declarado justo delante de Dios por la fe en el sacrificio de Cristo. Sus pecados han sido borrados y lavados con la sangre de Cristo. Ha sido escrito en el libro de la vida. No vendrá a condenación, no vendrá a condenación. Ya no seremos condenados el día de nuestra muerte y cuando nuestro cuerpo sea separado del alma. Y cuando Cristo venga, no iremos a la condenación eterna. Bendito sea el Señor, ¿no? En Juan 3:18 dice: el que en Él cree
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Así como el que cree tiene vida eterna desde ya. Así el que no cree, también dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, Romanos 4, 25, dice, el cual fue entregado, hablando de Cristo, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, pero dice que fue resucitado para nuestra justificación. O sea que el sacrificio, muerte y resurrección de Cristo nos justifica delante del Padre. Por esa razón no vendremos a condenación. Y en Romanos 8:34 dice, Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué declaración esta del apóstol Pablo? ¿No les parece? Miren lo que dice. ¿Quién es el que condenará? Hablando a los creyentes. Nadie, porque Cristo es el que murió para que nosotros no fuéramos condenados. El que cree en Él no vendrá a condenación. ¿Quién es el que condenará? Nadie nos puede condenar porque Cristo es el que murió por nosotros para que no fuéramos condenados. Más aún, el que también resucitó para nuestra justificación. El que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quieren más, hermanos? Es el paquete completo, hermanos. Es algo maravilloso lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero eso solamente lo entenderá, lo atesorará, lo valorará y se pondrá dichoso a aquel a quien el Padre le abre el entendimiento para que lo comprenda y lo atesore en su corazón, como Lidia. Dios nos dé la gracia de valorar estas verdades tan maravillosas. Y la tercera bendición del que oye la palabra de Cristo y cree al que le envió es que pasa de muerte a vida. ¿Pasa de qué? De muerte a vida. Aunque usted muera, creyente que me escucha, usted ya está vivo. Este cuerpo no es su morada permanente. Usted morirá porque este cuerpo tiene que ser revestido de un cuerpo incorruptible e inmortal, que es la promesa del Señor. Es que nosotros aquí no estamos tras cosas temporales y pasajeras, nosotros estamos aquí tras cosas que realmente tienen trascendencia, hermanos, y que perdurarán por la eternidad. Aquí no estamos predicando palabras temporales y pasajeras, emociones ni psicología. Aquí estamos predicando aquello que realmente impacta y trasciende más allá de este mundo. Pasa de muerte a vida. No sé si usted entiende realmente lo que esto significa. El que cree en Cristo y al que le envió, pasa de muerte a vida. Esta declaración significa que estaba muerto espiritualmente y ahora Dios le ha dado vida espiritual. Cristo lo ha resucitado espiritualmente. Ha pasado de muerte a vida. Ha venido a formar parte de la familia de Dios, de los redimidos del cuerpo de Cristo. Vean lo que dice Efesios 2, 5 al 6. Efesios 2, 5 al 6 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y escuchen, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, que cuando el apóstol Juan declara, o Cristo declara, tiene vida eterna, pues está nada más ni nada menos diciéndonos que estábamos muertos y ahora estamos vivos. Y que eso fue un proceso en la obra redentora de Cristo.
fuimos crucificados con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, resucitados con Cristo y glorificados con Cristo. Ya la obra está hecha, hermanos, por nosotros. O sea que ya es una realidad, hermanos. Ya estamos glorificados con Cristo. Tienes que creer esa verdad. Tienes que creerla. Eso le dará vitalidad en su vida espiritual. Le dará fuerzas para continuar en este valle de lágrimas. Porque ya tú tienes vida eterna. Has pasado de muerte a vida. No vendrás a condenación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en tercer lugar, ya vamos al tercer punto de nuestro pasaje. En tercer lugar, Cristo declara de sí mismo su extraordinario poder para dar vida a las almas muertas. Versículos 25 y 26 del capítulo 5 de Juan. Dice así, Juan capítulo 5, versículos 25 al 26. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Gloria al Señor por estas palabras. Nuestro Señor, amados hermanos, nos asegura en este texto, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Viene la hora y ahora es. Hace referencia al tiempo presente de cuando el Señor estaba diciendo estas palabras y llevando a cabo su ministerio de resurrección espiritual, pero también a las repercusiones de ese mismo ministerio en el futuro. En otras palabras, quería decir que se acercaba un tiempo que de hecho ya había comenzado, cuando los muertos oirían su voz y vivirían. Era un ya, pero todavía no. De hecho, él en su ministerio creo que hizo 3 resurrecciones mencionadas. Creo que el oír la voz de Dios significa oír con fe las palabras de Cristo que tienen poder para resucitar de la muerte, del pecado, a una nueva vida espiritual. En consecuencia, todo el versículo es una predicción de las muchas conversiones de los pecadores muertos en sus pecados, que pronto tendrían lugar por el poder del Evangelio de Cristo, que ya había comenzado y que se extendería a través de la historia de la cristiandad hasta nuestros días y hasta que Él regrese por segunda vez a esta tierra. El Señor resucitará muertos espirituales para que vengan a formar parte de su iglesia. Son esas ovejas que estaban muertas, pero que ahora el Señor les da vida eterna, las cuales oirán su voz de toda nación, pueblo, tribu y lengua, como dice Apocalipsis capítulo 7, verso 26 de nuestro pasaje. ¿Qué dice el versículo 26? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto significa, amados hermanos, que tanto el Padre como el Hijo son autoexistentes, tienen vida en sí mismos, no necesitan de nada ni de nadie para vivir, porque son la fuente de vida. Por eso Cristo dijo, yo soy. Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el autoexistente, el que no necesito de nada ni de nadie. ¿Dónde estaba Dios antes que el mundo fuese?
¿Dios necesita del sol? ¿Dios necesita del aire? ¿Dios necesita del agua? ¿Dios necesita de las cosas hechas? Por supuesto que no. Él fue el que las hizo existir. Nosotros sí necesitamos de las cosas que Dios ha hecho, pero Él es autoexistente. Él es supremamente glorioso e incomprensible a nuestro limitado entendimiento. Cristo tiene vida en sí mismo. Por eso puede dar vida eterna. Nadie puede dar de lo que no tiene. Por eso el texto dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. No necesita de nada ni de nadie para vivir, porque Él es la fuente de la vida. En consecuencia, Cristo es la vida. Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Tiene vida en sí misma, en sí mismo, por eso puede dar vida eterna. Nadie puede dar de lo que no tiene. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18 dice, Juan capítulo 10, 17 al 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Qué gloriosa declaración! ¿Sí notan? ¿Por qué ama el Padre al Hijo? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Porque Dios le dio al Padre tener vida en sí mismo. Nadie me quita la vida. Así que cuando Cristo murió en la cruz, realmente, hermanos, los soldados y los romanos y todos allí, no fueron ellos los que lo mataron. Cristo estaba poniendo voluntariamente su vida. Aunque ellos no son sin culpa, por supuesto. ¿Quién le puede quitar la vida al mismo Dios, sino Él mismo que la entrega? Pero en el ejercicio de su humanidad, ellos estaban llevando a cabo un vil asesinato, un trabajo terrible y espantoso a los ojos de Dios. Porque se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Herodes, Poncio Pilato, el pueblo de Israel y los gentiles, para hacer cuanto tu mano y tu designio habían antes determinado que sucediese. O sea, todo era un plan orquestado por el poder y la magnificencia de Dios. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Quién puede hacer eso de poner la vida y volverla a tomar? El que se suicida, se mata y para siempre desaparece. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso Cristo puede darnos vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 12, por favor. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sigue concordando la Escritura? Miren tan maravillosas estas palabras. Hermanos, es que si usted no entiende quién es Cristo, usted está perdido. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Y este es el testimonio. Hoy se está dando testimonio de esa verdad. Este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Qué estamos leyendo en Juan? Que el que cree en Él y en el que le envió tiene vida eterna. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. La vida eterna está en Cristo. Ven a Cristo, pecador.
para que tengas vida eterna y sea justificado y declarado libre de culpa y justificado delante de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O estás con Cristo y tienes vida, o estás muerto. Cristo es la vida. Ven a Cristo. Salmo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese Hijo del cual estamos hablando es el que existe antes de que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, desde siempre y para siempre. Tú eres Dios, gloria a Él por siempre. Por eso nos reunimos, para dar gloria y tributo a ese ser supremo, maravilloso y glorioso, sin igual. No tiene razón de ser reunirnos para otra cosa. Escuchar su palabra que nos confronta, que nos da esperanza y consuelo en este mundo pecador. Solo Jesús es la esperanza de la vida eterna. Y en cuarto y último lugar, Cristo declara de sí mismo una solemne profecía de la resurrección y el juicio final que Él traerá a todos los muertos. Aquí está hablando de la muerte física y la resurrección. Escuchen lo que dicen los versículos 27 al 29 de San Juan capítulo 5. Juan 5, 27 al 29 dice: y también, o sea, no solamente le dio poder para tener vida en sí mismo, sino también le dio autoridad de hacer juicio. Él es el juez, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, escúchenlo bien, ¿vendrá qué? Hora, el día, el tiempo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Leyeron conmigo, hermanos, esa verdad, esa declaración? Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y pastor, ¿y qué pasa con los cremados? Pues también oirán su voz. Porque lo que muere es el cuerpo, no el espíritu. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Es la profecía de lo que sucederá cuando Cristo regrese por segunda vez, queridos hermanos. Dice el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esto significa que en virtud de su oficio de mediación como el Hijo del Hombre, o como nuestro segundo Adán, que se humilló haciéndose hombre hasta la muerte y muerte de cruz, resucitando entre los muertos, Dios le dio autoridad para ser juez de toda la humanidad. O sea que Cristo no solamente es el Salvador, sino también es ¿qué? El juez. Tiemble delante de Él toda la tierra. Si bien es cierto, y según Hebreos 12:23, que Dios es el juez de todos los espíritus de los justos, también es igualmente cierto que será Dios el Hijo quien ejecute el juicio y se siente en el trono a juzgar a los muertos y a los vivos en el día que Él regrese, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Juan capítulo 5,
versículo 22 y 23 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Tú quieres agradar a Dios Padre? ¿Qué tienes que hacer? Honrar al Hijo. ¿Cómo puedes honrar al Hijo? Creyendo en lo que Él hizo por ti, reconociendo sus pecados y reconociéndolo a Él como su único y suficiente Señor y Salvador, reconociendo que Él es el juez sobre todas las cosas. Mateo 25, versículos 31 al 34. Mateo 25, 31 al 34 dice. ¿Están allí? Espero que se ubiquen. Mateo 25, 31 al 34 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde ahorita, desde la fundación del mundo. Amén. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Viene la hora y ahora es, cuando los que están muertos oirán su voz, cuando los que están en el sepulcro serán levantados de la tierra. Y dice algo maravilloso, que cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, escúchenlo bien, ¿cómo vendrá el Hijo del Hombre, o sea Cristo? En su gloria. Y todos los santos ángeles, Él viene con su ejército celestial, entonces se sentará en su trono de gloria. Todo en Cristo es glorioso. Viene en gloria y se sentará en su trono de gloria con sus ángeles de gloria para juzgar a las naciones. Dice el 32, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Todas las naciones. Imagínense la escena. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Los cabritos no quisieron escuchar la voz del Señor. Las ovejas son las que oyen la voz de Cristo y le siguen, y Él les da vida eterna. Por eso son puestas las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Así que si usted es de la izquierda, tenga cuidado. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, vean eso, entonces, después de que hace esa selección, habrá una separación eterna, una separación que dolerá profundamente. Si su padre fue cabrito, usted no lo volverá a ver y estará consciente de que será separado eternamente en el infierno. Si su esposo fue cabrito, si su hermano fue cabrito y nunca se arrepintió, si su mamá que quiere tanto fue cabrita y nunca se arrepintió, ese día habrá una separación eterna y para siempre. Así que realmente, aunque amamos a nuestra familia y debemos responder por nuestra familia, hay solo una familia en la cual permaneceremos unidos por siempre, y es la familia de Cristo. Bendito sea su nombre. Por eso anhelamos que las familias aquí constituidas conozcan a Cristo para que no sean separados y estaremos con ellos por la eternidad adorando al que nos salvó y dio su vida por nosotros. La separación dolorosa más grande será esta. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado
para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y a los otros qué les dirá? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Bendito sea el Señor. Versículos 28 y 29 de nuestro texto dice en San Juan capítulo 5, no os maravilléis de esto. O sea, uno se maravilla al escuchar esto, ¿no? No os maravilléis de esto, se asombra, porque vendrá hora, volví a repetir, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cómo se evidencia que una persona realmente creyó y confió en Jesucristo? Porque cuando después de creer hizo lo bueno, se apartó de su pecado, se arrepintió y comenzó a andar en buenas obras que Dios había preparado de antemano. No es que la salvación sea por obras. Cuando dice que saldrán, los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, significa que esos que habían creído en Cristo, la evidencia de que habían creído es que sus vidas fueron transformados, hicieron lo bueno, andaron en buenas obras. No fueron salvos por buenas obras, fueron salvos para andar en buenas obras. Por eso saldrán a resurrección de vida, porque hicieron lo bueno. Mas los que hicieron lo malo, los que oyeron la palabra de Dios y no creyeron, sino que siguieron en sus deleites y sus pecados, saldrán a resurrección de condenación. Porque ¿qué es lo que evidencia que una persona realmente ha creído en Cristo? Su cambio de vida, su cambio de lenguaje, su cambio de costumbres, su confianza en algo inamovible que es Cristo. Esa es la verdad. Entonces, hermanos, aquí en estos versículos el Señor está hablando de la resurrección general y final de toda la humanidad, la cual se llevará a cabo con la voz de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso lo que dice el texto. Es maravilloso. Estas palabras contienen una de las declaraciones más contundentes de la Escritura acerca de esa gran verdad de la resurrección de los muertos. Esta resurrección será universal, escúchenlo bien. No se limitará solamente a algunos. Todos saldrán de sus sepulcros, ya sean jóvenes, viejos, negros o blancos, ricos o pobres. Todos saldrán de sus sepulcros. Y se producirá esto por orden de Cristo. Así como cuando Lázaro fue resucitado, el Señor dio la orden y Lázaro resucitó, se levantó de la tumba y salió fuera. O sea que el Señor ya ha dado luces. ¿Cómo será eso? Lázaro, ven fuera, llevaba 4 días de muerto. Pero Lázaro se levantó a la voz que da vida, la voz del Señor. Así también la poderosa voz del Señor, del Santo Hijo de Dios, cuando llegue el día, todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. Si ya hemos muerto ese día, oiremos la voz del Señor y nos levantaremos, unos a resurrección de vida, los que hemos muerto creyendo en Cristo, y otros a resurrección de condenación, los que murieron sin arrepentirse y sin creer en Cristo. Este pasaje condena y refuta a aquellos que piensan que este mundo es todo lo que hay, que todo acaba en esta vida con la muerte, que todo acaba y se termina en el sepulcro. Los que piensan así, amados hermanos, están terriblemente equivocados porque no tienen esperanza, porque si no hay resurrección de vida después de la muerte, esta vida es muy triste y lamentable. ¿No es verdad? No hay esperanza para ellos. En segundo lugar, este pasaje condena a aquellos que intentan persuadirnos en la actualidad de que no hay cielo para los buenos, ni condenación para los malvados en el mundo venidero.
Porque el texto dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de condenación, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, esto es contundente. Hay esperanza después de la muerte, pero esa esperanza solamente está en Cristo. Hay una realidad para unos y una realidad para otros. Los que creemos en Cristo, la realidad es que viviremos con Él en eternidad por siempre. Y los que no creen vivirán en condenación, apartados del Señor por la eternidad. Esa es la verdad. Así lo dice la palabra, no son mis palabras. Este pasaje también, en último lugar, condena a aquellos que intentan hacer creer que la resurrección es un privilegio específico de los creyentes y que los malvados no serán resucitados, sino castigados con la aniquilación absoluta de sus almas. Doctrina de los ruselistas o testigos de Jehová. Tanto aquí, hermanos, como en otros pasajes se nos dice inequívocamente que tanto los malos como los buenos resucitarán, unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. No dice a resurrección de extinción. Entonces, esa es la verdad. En Daniel capítulo 12, el profeta dijo lo siguiente, que son como pasajes paralelos. Muchos, Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice Daniel en el Antiguo Testamento. Y en Hechos capítulo 24, versículo 5 dice: teniendo esperanza en Dios. ¿En quién tenemos esperanza? En Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Amén. Hechos 24:15. Amados hermanos, estas palabras que hemos estudiado hoy deben llevarnos a una profunda reflexión. A pararnos hoy sobre nuestros pies y decir: realmente yo he creído en Cristo. Realmente yo he rendido mi vida a aquel que murió en la cruz por mí. ¿Realmente te has arrepentido de tus pecados y has confiado en el único que tiene vida en sí mismo y tiene poder para levantarte de los muertos e ir a la presencia de Dios con cuerpo incorruptible e inmortal y a gozar con Él por la eternidad en su gloria eterna? Reflexiona hoy. Arrepiéntase de sus pecados y pídale al Señor de todo corazón que le perdone en los méritos de la justicia y del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando uno lee estas palabras, Cristo toma un valor infinitamente grande y glorioso, ¿no es verdad? Porque sin Cristo no hay vida, hermanos. Sin Cristo estamos sin esperanza. Sin Cristo hay condenación. Cristo es la esperanza de vida para usted y para mí y para todo aquel que nuestro Dios, el Señor, en su soberanía llame. Proclamemos al único que puede salvar de la condenación al pecador. Creamos y confiemos en Él de todo nuestro corazón y vivamos para Él cada día de nuestra existencia sobre esta tierra, porque Él es digno de toda gloria y honor. Fue el único hallado digno para desatar los sellos y leer los decretos de Dios. El Cordero que fue inmolado es el digno de todo honor y toda gloria. Y con esto no estamos menospreciando al Padre, porque el que honra al Hijo, honra al Padre que le envió.
que Dios les haya hablado a su corazón. Colóquense de pie y oremos al Señor. Amado Dios y Padre, tú eres tan poderoso y grande y majestuoso. Tú has dado a tu Hijo, lo entregaste a la muerte para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tu palabra dice, y esta es la condenación, que la luz que nació en el pesebre hace 2000 años, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando tú naciste en esta tierra, mi Señor, los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Porque nació la paz verdadera. Nació aquel que nos reconcilia y trae paz para con Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres la resurrección y la vida. Y todo aquel que muera, si cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Porque viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán su voz. Los que están en los sepulcros oirán tu voz. Y serán levantados del polvo de la tierra. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es el mensaje de tu palabra, Señor. Ayúdanos a creerlo y a proclamarlo con valentía y amor. Salva a los que no te conocen, Señor. Quita la sordera espiritual, la ceguera espiritual, y trae luz y vida al que no la tiene. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.